bienvenidos a todos, buenas tardes y buenas noches, sé que nos acompañan de varios países. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos esta tarde en una nueva videoconferencia de la Juventud de la Unión Libanesa Cultural Mundial, dentro del marco de Community Talks, ¿no? de charlas con la comunidad, una forma como buscamos seguir conectados al Líbano durante toda esta época de confinamiento y pandemia. Antes de iniciar con la conferencia de hoy, quisiera hacer una breve mención a una iniciativa de la Unión Libanesa que se llama Feed the Hungry. Es una iniciativa en conjunto de la Unión Libanesa Cultural Mundial con el Banco de Alimentos del Líbano y con los clubes Rotary. Estamos ayudando a las familias libanesas más vulnerables mediante la donación de paquetes de ayuda alimentaria. Cada paquete se dona por $35, tiene alimento suficiente para una familia de 4 personas por un periodo de un mes. Ahora mismo vamos en aproximadamente 5.000 paquetes entregados. Y bueno, les dejaré la información aquí en el chat y para todos quienes quieran y puedan ayudar, es una iniciativa muy bonita. Bueno, para la videoconferencia de hoy nos acompaña Karen Marón. Karen es corresponsal de guerra. Les voy a hacer una breve introducción a quién es Karen y ya pasamos directamente a la conferencia de hoy. ¿Vale? Karen Marón es seleccionada como una de las top 100 corresponsales más influyentes del mundo en cobertura de conflictos armados por la organización AWAF, con sede en Londres. Es periodista, reportera de guerra, productora y analista política, especializada en conflictos armados y política internacional con coberturas de más de 30 países. Es corresponsal en Oriente Medio, África y América Latina, incluyendo los lugares más desafiantes del mundo como Irak, Libia, Siria, Líbano, Colombia, Irán, Afganistán, y cubre el conflicto israelí-palestino desde la Segunda Intifada y las ofensivas militares de Israel sobre la Franja de Gaza a partir de 2009. Desde el 2010 reportó sobre todas las instancias de la denominada Primavera Árabe, desde Túnez hasta Egipto, el conflicto en Libia en 2011 y la caída de Muammar Gaddafi. Desde 2011 a 2020 ha trabajado sobre el conflicto en Siria y continuó con su cobertura en la región, cubriendo además el 10º aniversario de la ocupación de Irak. Sus trabajos se publican en Radio Francia Internacional, BBC Mundo, NBC Telemundo, Folha de São Paulo, El Universal, El Tiempo, Telesur, El Espectador y Caracol Radio. También ha realizado colaboraciones para el diario La Nación y Diario Perfil de Argentina, Diario El Mercurio y Radio Cooperativa de Chile y Radio El Espectador de Uruguay, entre numerosos medios internacionales. Es miembro del Comité de Medio Oriente, del CARI, el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, y de la Comisión de Impulso de la Cumbre Mundial de la Paz, con sede en Bogotá, Colombia. Además, es única argentina integrante del DART Center, Centro DART para Periodismo y Trauma, que reconoce y promueve la excelencia en el reporte de víctimas de violencia y entrena periodistas en temas relacionados con trauma en colaboración con International Society for Traumatic Stress Studies. Es instructora en operaciones de paz y miembro del Conjunto para Operaciones de Paz. Asimismo, se le otorgó la aptitud especial conjunta en operaciones de paz de Naciones Unidas y se desempeñó como directora del curso internacional para corresponsales en zonas de conflicto del Centro de Entrenamiento. Bueno, ya con esta introducción, te dejo la palabra. Si quieres pasamos con el documental que nos habías preparado y a partir de ahí todo tuyo, ¿parece? Listo. Muy bien, muy bien. Hola a todos, bienvenidos. Eid Mubarak para aquellos que profesan la religión islámica, así que es una fiesta para todos aquellos hermanos en la religión musulmana. Por eso también es un día muy especial y quiero saludarlos a todos que pertenecen a esa religión y agradecerles muy especialmente por estar allí y por supuesto a la Juventud Libanesa Cultural Mundial por
esta maravillosa invitación. Ya Sergio comentó algunas cosas que tienen que ver con mi trabajo. También quiero agradecer a algunos reconocimientos que hicieron muy especialmente organizaciones libanesas, como fue el GIS libanís o los libaneses de la diáspora de Estados Unidos y Canadá, en su momento que me nombraron como una de las 100 personalidades, ya no me acuerdo de qué año, creo que del 19, porque del 20 no están pasando muchas cosas, pero no precisamente esa. También a la organización LIFE, que reúne a los banqueros en Londres, a los banqueros libaneses. Así que bueno, me siento muy orgullosa. Bueno, el tema, hemos establecido una modalidad. Para aquellos que alguna vez estuvieron en mis conferencias o en mis charlas, para mí lo más importante es que interactuemos, porque cada uno tiene una experiencia determinada y en tiempos determinados seguramente habrá allí jóvenes que hayan vivido en el Líbano, no es lo mismo vivir en el Líbano que estar en el Líbano algunos meses, o jóvenes que tienen familiares y que puedan tener otro tipo de información. Así que, o tanto en Siria como Irak o Irán, que es la última cobertura que realicé durante los 7 meses. Yo entré en el último vuelo a Buenos Aires para realizar la cuarentena, así que fueron entre 7 y 8 meses continuos de coberturas. No solamente en Qom, sino en otros lugares sagrados, y justamente el punto es que precisamente por haber lugares sagrados, como podría ser el Vaticano o de cualquier otra religión, la movilidad de personas es inmensa. Por lo tanto, es lógico que desde allí se empiece a diseminar el virus en Medio Oriente o en lo que se denomina el Gran Medio Oriente. Por eso se detectó que la primera señora que llegó con el coronavirus a Beirut, esto con fuentes oficiales, era una señora que había regresado precisamente de Qom. Y así sucedió en muchos países, por eso se cerraron las fronteras con Irán. Mi objetivo tiene que ver con el asesinato de Qasem Soleimani, el general iraní, en Bagdad, el 3 de enero. Todas las consecuencias, estaban las elecciones legislativas, y en realidad no había propaganda de partidos políticos. Qasem Soleimani, el que se lo nombraba jefe de las fuerzas Quds dependientes de la Guardia Revolucionaria iraní, es decir, operaciones especiales fuera de territorio iraní, que es la lucha contra Daesh. Entonces, era cubrir eso fundamentalmente, la muerte y las consecuencias sociales, políticas, económicas dentro de Irán. En medio de todo esto tenemos a un Líbano, bueno, Irak pasa lo mismo, pero eso lo podemos ir desgranando, porque no estamos aislados, no son países aislados. Yo en este momento estoy en Argentina, no estoy aislada, no, Argentina no está aislada de la región, ni está aislada del continente, ni está aislada del mundo, pero lo que pasa es que no es la región de la que estamos hablando, es una región muy particular. Y si quieren volvemos al Líbano, y ahí me gustaría seguir trabajando con ustedes. El Líbano ya sabemos que arrastra, cuando yo llego, apenas llego, que es un tema que está hablando el presidente Michel Aoun en estos últimos días, el día que llego, les cuento que voy siempre al mismo hotel, nosotros le denominamos el hotel de los corresponsales, es el mítico hotel Comodor, que está en Hamra, y allí, para nosotros que somos una generación mucho más joven, se han hospedado los corresponsales que han sido nuestros maestros antes y durante la guerra civil en el Líbano. Así que para los corresponsales es como el mítico hotel Comodor. Y la misma noche que llego, escucho tiroteos, ruidos muy fuertes, y la verdad que creí que estaban festejando una boda, o sea, nada más lejano a que esa misma noche habían ingresado, y ustedes lo recordarán, 2 drones, aviones no tripulados, unos con
en la zona sur de Beirut, uno de ellos por primera vez con carga de C4, una gran carga de C4. C4 son explosivos. Y uno estaba dirigido precisamente en las oficinas de prensa donde nos acreditamos los corresponsales, en las oficinas de prensa de Hezbollah o del Partido de Dios. Uno iba dirigido a esa oficina y otro no se sabe exactamente, así que esa fue la primera, así fue como llegué. Todavía no habían empezado las manifestaciones, pero sí observé de que había mucho malestar, sobre todo a nivel económico. Pero esto viene, yo estoy cubriendo desde el 2012 Siria. Entonces, sé perfectamente también todos los factores y todos los vectores que están jugando en el Líbano, por ejemplo, con el recibimiento generoso que ha tenido el Líbano con los refugiados sirios, que ser refugiado es una de las cosas más horrorosas, por lo menos es lo que aprendí en el transcurso de estas coberturas que le puede pasar a un ser humano. Y ustedes saben muy bien que el Líbano ha recibido entre 1.500.000 y 2 millones de refugiados sirios, y también es otro de los vectores de los que podemos hablar, que ha impactado social, económica, políticamente dentro del territorio libanés, y eso también influye en la población local. Pero por supuesto, aunque no esté adherida al convenio que tiene que ver con los refugiados, fue el país que mayor refugiados recibió, comparándolo entre su territorio y per cápita, fue la mayor cantidad fue el país que más refugiados recibió y el que más se le prometió en cuanto a ayuda económica para sostener una crisis humanitaria, y muchísimos organismos internacionales no cumplieron. Entonces, llegar al Líbano de esa manera y lo traspaso a lo que está, o sea, llego con un hecho que fue muy importante, quizás el que no está pendiente de las noticias, porque y menos en algunos países, es la violación permanente al territorio soberano libanés por parte de Israel con estos drones. Al día de anteayer, es una nota que escribí, que fue publicada en varios medios, el presidente Michel Aoun, el general Aoun, reclama nuevamente el cese inmediato a la violación de la resolución 1701 de 2006, que tiene que ver con el cese de hostilidades entre Hezbollah y, de 2006 entre Israel y Líbano. La resolución 1701 del Consejo de Seguridad, porque se están denunciando en forma permanente, entiendan, es la violación al territorio soberano libanés en forma permanente, no solamente con los drones. Ese día fue la primera vez que había drones con carga explosiva, sino también con aviones de combate, y también cuando se ataca Siria, se pasa el espacio aéreo libanés. Entonces, es un tema que lo traté fue lo primero que me pasó en la primera cobertura, al llegar al Líbano, y es algo que está en este momento trabajándose muy fuertemente. Y no es un tema menor, porque es ese otro de los problemas. Entonces tenemos un Líbano con una situación económica que todos la conocemos, gravísima, se está tratando de evitar la entrada al default, pero con manifestaciones sociales como nunca habían sucedido, según lo que dicen aquellos que hacen historia. Por lo menos yo no fui testigo de eso. Lo primero que hice en el Líbano fue cubrir la guerra en el 2006, pero los especialistas le dan muchísima importancia a las manifestaciones que empezaron en octubre de 2019. Entonces, ¿por qué nombré el tema de la violación al espacio aéreo? Porque está la violación al espacio aéreo, un potencial conflicto, por eso vuelvo de Siria, por eso después podemos afinar en las preguntas. Voy a Siria, me voy a Idlib para cubrir a los enfrentamientos entre el ejército sirio, los aviones rusos y los terroristas de Daesh apoyados por Turquía, y ahí se empieza todo a ser más complejo. Pero vuelvo al Líbano porque supuestamente se iba a producir
una nueva batalla en Marun al-Ras. Ahí se produce un intercambio, fósforo blanco por parte de los israelíes en territorio libanés, Hezbollah que asegura, como tanto inteligencia libanesa, aunque los israelíes lo niegan, que explotó un carro con algunas carros. Bueno, supongamos que es un vehículo de combate, porque si no digo auto, coche, no, es un vehículo de combate con soldados dentro, asegura inteligencia libanesa y del Partido de Dios de que hubo muertos, Israel lo niega, entonces ahí, bueno, aquí se puede producir una nueva batalla como sucedió anteriormente, precisamente en Marun al-Ras. Entonces Líbano está sufriendo presiones económicas, sociales, políticas, de una magnitud para un territorio tan pequeño, con su moneda atada al dólar, 60% de devaluación, con un COVID-19 que a mí me llamó la atención porque también sabemos que el sistema sanitario libanés en su mayoría es privado, hay muy poca salud pública, casi no la hay. Sin embargo, entre ayer y hoy aumentó, se ha focalizado mucho, o sea que han sabido de alguna manera gestionar el tema que tiene que ver con el COVID-19. Pero mientras el COVID-19 también se produjeron se generaron muchísimas medidas por parte del Banco Central libanés y se está tratando de evaluar cómo, en este momento, cómo no entrar en default. Pero al mismo tiempo sucedió algo muy particular, que es lo que sucedió en Trípoli hace entre 10 días y 2 semanas. Empezaron las manifestaciones en medio del COVID-19, porque los recursos están escaseando de tal manera. El Banco Mundial habla que después de la pandemia, que no sé si habrá una pospandemia en algún momento, pero es para decirlo así como muy, muy, muy simplemente, y de lo que está soportando el Líbano en todas sus dimensiones, podría empobrecerse la población en un 50%. Eso es muchísimo, entre un 50 y un 60%. Entonces, sí, nos vamos a quedar en la Suiza de Medio Oriente, en la París de Medio Oriente, o nos vamos a quedar en el ave fénix del Mediterráneo que siempre resurge. No lo sé, pero me gustaría hablar con ustedes con respecto a esto, y lo que sí hay que... A mí por eso me preocupó mucho la manifestación en Trípoli, porque se elevaron los niveles de violencia, pero eso también me preocupó el tema de la seguridad humana, la seguridad sanitaria. También desde el gobierno se enfatizó en el tema de cómo se están escalonando las manifestaciones, se están utilizando cócteles de Molotov, también se están investigando las Fuerzas Armadas por los choques que hubo, cosa que no había antes. Después tenemos que analizar que en el 2017, hace 3 años nada más, se produjo lo que se denominó la Batalla de Arsal, cuando se expulsó de una manera absolutamente inteligente, estudiada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Rusia, al Daesh y al Frente al-Nusra que estaban en la zona de Arsal. Entonces, es un territorio que está realmente, no está sobreviviendo. Líbano vive, pero vive con todas estas situaciones, con una Siria que está, donde Daesh en este momento del COVID-19 ha tomado una fuerza preponderante, ha renacido, donde refugiados yéndome a Siria, refugiados en Rubkan, por ejemplo, gente que está en la situación más dramática e infrahumana, porque ya no
ya no es humano, ya es infrahumano, están soportando la aparición de nuevos grupos terroristas dentro del campo de refugiados, como pasaba en Turquía a los inicios en el 2012, cuando en realidad era el Ejército Libre de Siria, que después fue absorbido por el Frente al-Nusra y después por Daesh y todo lo que sabemos. Aparece un nuevo grupo terrorista que maneja el campo de refugiados, uno de los más no abandonados por las organizaciones humanitarias, sino que este grupo terrorista armó una lista paralela y le revende a Daesh los alimentos y la medicación a precios exorbitantes para que puedan reconstruirse y rearmarse, aunque las armas sabemos de dónde vienen. Entonces, una cosa es el deseo, otra cosa es la realidad, porque algunas personas, coincido con eso, creo que algunos seres humanos que están en una sintonía de solidaridad o de empatía o de muchos valores, el COVID-19, como otros hechos en la historia, los hace reflexionar y saca lo mejor de ellos, como se ve en la guerra. Y otros, en otras circunstancias, va a sacar lo peor. Por eso me parecía, hubo un momento que en Twitter no quise más hablar de las guerras, pero mientras tanto yo veía aberraciones, porque los niños en Yemen se están muriendo de hambre. En Yemen se están muriendo de hambre por una guerra proxy, o las guerras subsidiarias, como se denomina, es una guerra entre Irán y entre Arabia Saudita, y utilizan diferentes milicias, y los niños hoy, mientras el COVID-19, mueren de hambre. Entonces decidí que iba a empezar a escribir mientras el COVID-19, y pasan muchas cosas, y es importante que las sepamos. O sea, que sepamos de qué se trata esta pandemia, con informaciones todos los días diferentes, que también hay un juego de geopolítica, que hay un juego de geoestrategia, que puede ser bioterrorismo, porque a mí sí, hay alguien que me dijo que no le importaba dónde había nacido el virus. A mí sí me importa. A mí sí me importa si el virus es mutado o no, si es natural, si no es natural. A mí sí me interesa, porque en el juego de los poderosos eso se llama bioterrorismo, y eso, como no van a una guerra termonuclear, van a una guerra económica, o puede ser un virus, o quizás es una mutación natural, no lo sé. Como no voy a afirmar nada, reitero por cuarta vez, por una cuestión de responsabilidad, lo dejo al criterio de cada uno de ustedes, a los que considero muy inteligentes. Así que hablé un poquito de Líbano, un poquito de Siria, un poquito de Irán, por eso me fui de Irán para atrás, pero hay mucho de qué hablar, así que estoy abierta a las preguntas que quieran realizarme. Y gracias por escucharme.